Hoy vamos a jugar Mono Red, pero una Mono Red diferente. Una Mono Red la cual hace un tiempo vi, de hecho fue en partida que la vimos y dije, oye, yo tengo que traer ese mazo, me encanta. De hecho fue nosotros mismos jugando Mono Red, sin embargo la versión de Affinity, ¿no? Contra una Mono Red normal, como puede ser esta, ¿ok? Y bueno, pues me encantó, sinceramente. Quería traer, intentar abarcar todos los mazos así posibles, que fueran rápidos y que sirvieran para rankear, y este es uno de ellos, ¿ok? Mono Red Agro, tantas versiones que hay en estándar, ¿ok? De esa Mono Red, con rayos, sin rayos, versión Affinity, versión normal, y en este que trae, bueno, en este caso traigo la clásica, ¿ok? Mono Red con bichitos más o menos una curva de coste 1 al 4, coste 5 quizás, ¿no? Pero sobre todo entre esos costes de maná, ¿ok? Porque llevamos más tierras, llevamos 24 tierras, lo cual se nota un montón, ¿ok? No somos Burn, somos Mono Red. Y bueno, pues tenemos hasta coste 5, ¿ok? Por eso llevamos tantas tierras. Comentando un poquito desde el principio, ¿ok? Aquí hay una especie de dos mini land drops, o bueno, dañitos, ¿no? Si lo necesitamos. Tenemos aparte también Comando contra la Caza, una gran carta, ha demostrado mucha calidad en mazos agresivos estándar. Tenemos 4 copias de Guard con Fuego, no pueden faltar. 3 copias en este caso de Batería con Egil. Creo que 4 eran demasiado, sinceramente, para tener un mayor impacto, ¿no? En otros costes. Tenemos 4 copias de Acometedor de Fuego Filo por todo, bueno, por todo el daño que podemos llegar a hacer con él. Tenemos 2 copias también de Apresera Sedienta de Sangre. Por lo mismo, no tengo 4 copias, así que llevamos 2 copias. Y bueno, servían para castear esos rayos que ya hemos tirado ya. Tenemos un par de copias también de Erupción de Turbulencia. No 4, no quiero abusar tampoco de ellos, pero 2 copias no están nada mal. Tenemos 3 copias de Hojas Lagarto, la verdad, una gran carta. Podemos equiparla, ok, aparte. Y hacer que a lo mejor, yo que sé, el Goldspan Dragon pegue de 8, quién sabe. Tenemos de coste 3 ya el Ladrón de las Reliquias, ok. No está nada mal porque contra control, al fin y al cabo, pones ese 0-1 que le va a costar quitarlo de encima. Si se lo quiere quitar de encima, tiene que matarlo, y acá está un removal de la mano, y que oye, es ese dañito todos los turnos que nos va a ir favoreciendo en la partida. Tenemos aparte de cosas que no puede faltar, 4 copias de Busca Tormentas Temeraria, la verdad, más uno hacer un bicho, y encima prisa, por mí perfecto, pero es que luego si se hace de noche es una 3-4 que da más 1 más 0, prisa y arrollar si cabe. De coste 4, Rey del Trueno, no puede faltar, 4 copias, sin duda. Y por último, un par de copias de Goldspan Dragon. No quiero usar tampoco de coste 5, por lo mismo, tampoco llevamos tantas tierras, o tampoco queremos que tener a lo mejor 2 Goldspan en la primera mano, pero Goldspan Dragon siempre tiene que estar en una Mono Red del estilo. Por último, 24 tierras, una copia de Sokenzan y 4 copias de Cubillas de Rosco, súper importantes. Vamos a quitarlo al mazo, vamos a ver cómo bueno, sobre todo eso, cómo tira, ¿no? En estándar ahora mismo. Y bueno, por cuántas ganamos. Estamos jugando en Ranked competitivo, ya lo arreglé la última vez. Y bueno, pues eso, recuerda darle mucho amor al vídeo y al canal en general. Vale, no es una mala mano, tenemos 3 tierras en la mano, sí que es cierto que son varias, son bastantes. Pero tenemos 2 del Acometedor, tenemos Hojas Lagarto, con lo cual podemos incluso sacarle más provecho al Acometedor. Y tenemos a turno 4 ya Rey del Trueno, lo cual sí que es cierto que saltamos la curva de turno 3, pero no está mal. El Rey del Trueno, sinceramente, me gusta el turno, ¿ok? Me gusta. Vale, turno 1 Acometedor. Turno 2, Hojas Lagarto, lo cual no está nada mal. Aparte que es cierto que salimos nosotros, es decir, jugando Mono Red, salir nosotros es una gozada. Sinceramente, un buen turno, ¿ok? Pegamos uno por aquí, por ahora. No mucho más. Y Hojas Lagarto. Si lo pone, yo creo que tendrá removal, ¿no? Seguramente intuyo que tendrá removal, ¿no? Pero bueno, si no lo tiene, mira, por ahora no he tirado nada, eso me da que pensar. Si no tiene removal, sinceramente va a ser la hostia el turno. Ok, podemos reconfigurar aquí, podemos hacer daño 2 veces. En general podemos hacer un montón de cosas. Y bueno, incluso yo que sé, 2 palos si queremos, ¿no? Aún así, creo que voy a pasar un poquito por ahora. El robo ha estado bastante bien, Ladrón de Reliquias, y atacamos con todo. Son por ahora 4, bueno, 5, perdón, que no está nada mal. Y ponemos el token, el 0-1 que estaba buscando yo. Le hace un daño a misión de mantenimiento. Nada mal, y ya, si robamos tierra, hacemos Rayo del Trueno, sería ya la gozada. Busca Tormenta Temeraria, bueno, no está nada mal, sinceramente, aparte. Sí que es cierto que, bueno, está jugando Mono Red, que es un mirror. Pero si ahí nosotros jugamos Mono Red, está bastante bien. Es una serie muy buena, pega con todo, como es normal, jugando agresivo. Es un robo también muy bueno, sinceramente. Ladrón de las Reliquias y bueno, volvemos a atacar con todo. Ponemos 2 tokens, no, perdón, ponemos 3 tokens que ya le hacen comité de mantenimiento 3 daños, es decir, estaría ya casi fuera, básicamente. Está bastante bien, la verdad, este bicho me gusta bastante. Llevo un par de copias por tampoco abusar de él, ¿no? Porque me parece que tampoco va tan bien en el mazo, sin embargo, 2 copias que llevamos van bastante bien. Y bueno, teniendo 3 tokens, él, en cuanto demos turno, por ejemplo, se moriría. Será letal. Aún así, vamos a ver.
No está mal, de hecho pega bastante, pega de 8, ok, o sea, me quedaría 5 vidas, tiene que tener un rayo que hiciera 5, lo cual es imposible. Pega de 8, lo cual no es nada mal, y siguiente turno tenemos letal nosotros, tiene que matarse un token. O sea, parece... Aquí, mejor. Parece tontería, pero para ganar la partida tendría que cargarse un token suyo, ok. Lo cual, bueno, pues ha visto que no podía, ok, aunque lo hiciera tenemos rayo en la mano, así que bueno, da un poquito igual. Primera partida bastante bien, obviamente contra modo red, quien salga tiene una ventaja absoluta en la partida y se ha notado, bueno, pues en esta partida básicamente. También, bueno, pues te dejaré una versión muy buena que jugamos, ok, de hecho este vídeo lo petó, te lo dejaré por aquí arriba, ok, si quieres verla. Una versión muy buena de modo red y que, bueno, estuvimos creo con 5-0 con la versión esa, lo cual es una burrada. Y el vídeo en el primer día creo que llegó a 1600 o, bueno, creo mismo 1000 visitas por ahí. Ok, o sea, me pareció una burrada flipante, por lo menos para el tamaño del canal, ok, por ahora. Te lo dejaré por ahí arriba si quieres verlo. Y bueno, pues eso, recuerda también suscribirte, como iba diciendo. Una mano rara, una mano muy rara. Se lo probablemente sí que es cierto, tenemos una desventaja, pero no está mal. Tenemos triple con uno contra Kazan, es decir, está bastante bien. Y al robo de tierra podemos hacer rayo del trueno. A un robo más de tierra hacemos rayo, lo cual creedme que viene genial. Vale, sale el de Kumanon. Nosotros también, teniendo 3 en la mano. Bueno, pues que tormentas de manera no está mal. Ya tenemos un turno 3 que jugar. Bastante bueno de hecho. Y damos turno. Kumano por ahora. Luego Kumano. Tercer turno hacemos busca tormentas temeraria con 2 contadores. Para tiempo podemos hacer que pegue incluso de 5. Vamos contra Boros Agro. Boros Agro más removal, menos agresividad, sí que es cierto. Bueno, depende, ¿no? Pero generalmente es menos agresiva que la mono red. Así que, bueno, aquí el único malo que ha salido él. Pero, oye, creo que se puede remontar, sinceramente. Doble, bueno, contra la Kazan, bueno, triple, ¿no? Siguiente turno vamos a hacer busca tormentas temeraria y siguiente turno ya rayo del trueno, lo cual sería un bombazo de turno. Bombazo porque podemos hacer incluso letal. Podemos llegar a hacer incluso letal, quién sabe. Depende de lo que haga él. A lo mejor me contengo al atacar porque no... Es que claro, este jinete de amanecer es un turno que acaba de hacer él, pega de 9, me voy a 10 vidas. Quizás me puedo contener, la verdad, quizás me puedo contener por lo que me conviene. Vale, las grandes reliquias, buen robo, la verdad, no voy a decir que no. Voy a jugar en este caso el busca tormentas temeraria y quizás me voy a quedar sin atacar con la busca tormentas. Más 1 más 0 al grabado comano y atacamos de 3. Lo dicho, me he quedado interesado con la busca tormentas para mismo, para bloquear, ok, si puedo. Si me lo auxilia ya no hago nada. ¿Para qué hablo, no? Si me lo auxiliaba... ya nada, porque al fin y al cabo pone contador y tiene letal, así que bueno. Se nota un montón jugando agro, básicamente, quién sale en la partida. Si hubiéramos salido nosotros, hubiéramos tenido un turno mucho mejor. O sea, podemos ahora mismo hacer rayo del trueno, ¿ok? Y que él siguiera por el turno del jinete amanecer, lo cual podría significar incluso letal para nuestro favor, ¿ok? Pegar de 6 con los tokens, bueno, con los grabados comanos. Pegar de 6 más 4 que era la busca tormentas, serán 10 básicamente. Y el rayo 15 en general más el contador y algún dañito podría ser 16 incluso para haber sido letal. Ok, a lo mejor si hubiéramos atacado con el token previamente podría haber sido letal perfectamente. La verdad, cuenta un montón jugando agro quién sale, ok, como ya habéis visto. Se nota un montón en la partida. Y bueno, vamos a ver ahora contra quién jugamos, importante. La verdad, tampoco me parece que hayamos ido mal. Al fin y al cabo es un mazo tier 1, el del oponente, ok, Boros Agro. No me parece que el mazo haya salido tampoco mal. Me queda mal, ¿no? Está bastante bien. Tenemos Kumano, primer turno. Acometedor de segundo para hacer daño incluso cuando muere. Y bueno, tenemos rayos para incluso eliminar si queremos. Murciélago quizás sea un pelín complicado. O sea, puede ser perfectamente la Mono Black o la Orzo Control, todo depende. Pero jugando en este caso con aprender, con cartas de aprender, ¿no? En este caso con lecciones puede ser la Mono Black, sobre todo, ¿ok? Aparte porque, bueno, pues lleva el sangre en la nieve, llevando cartas, bueno, tierras nevadas en este caso. No me extrañaría, sinceramente. Pega de 1, vale, perfecto. Tenemos un buen turno, sinceramente no me voy a quejar para subestimado. No está nada mal. Tenemos un buen turno, pero podemos hacer acometedor fuego filo. Podemos ponerle un contador encima y podemos incluso bloquear aquí a subestimado y hacer daño a la cabeza, todo depende. Pero es un mal turno, sinceramente. O podemos hacer que entre el daño. Dejar que entre el daño, vamos, no me... O sea, me da un poquito igual.
Depende con qué le ataque. Si ataca con todo, sinceramente creo que nos renta más dejar que pase el daño a... Mira, pues ataca con todo básicamente. Sí, renta más dejar que pase el daño que otra cosa. Aparte que ocurre algo muy interesante, y es que si somos capaces de hacer, por ejemplo, que un murciélago muera, ¿ok? Que no se dé cuenta al oponente, y atacar con un Kumano, ¿no? O bueno, tener el Kumano en mesa, podemos llegar a exiliar el murciélago y que no aprenda en este caso. ¿Por qué? Porque con el Kumano se exilia su bicho. Así que por mí, perfecto. Si quieres bloquear, ok. Si estás bloqueando, por mí, vaya, me parece un turnaco increíble. Si no se da cuenta, claro. Final del turno eso, le he hecho un jugar con fuego para eliminar un poquito sobre todo. Necesito la tierra para jugar el rayo del trueno. Y quiero curvar, ojalá pueda, pero me encantaría curvar. Y vamos a ver si da cuenta o no, ¿ok? Yo creo que va a bloquear obviamente con Murciélago. Sería la jugada correcta, ¿no? La jugada normal y corriente. Pero, por lo dicho, hay que ver qué es lo que hace. Tiene removal, es obvio. En el alma, sacrifico la ladrón de reliquias, en este caso, vale. No me importa por lo mismo, porque ahora sí bloquea, se exilia. Lo cual a mí me viene perfecto. Y a Rayo, por ejemplo, que tira su estima tenaz, también se exilia. O sea, el Oracle Humano, lo que pienso, le hace un poco counter, bastante counter, que ese tipo de mazos. Sigue sacar con el murciélago, sigue sin atacar, sinceramente no veo ni el porqué. Las reliquias, no está mal el robo. O sea, personalmente que atacaría. Si tampoco bloqueo, se ataca por lo menos, ¿no? Y bueno, por ahora van 6 a la cabeza. Lo dicho, que quiere barrer la mesa, ya son 2 daños del acometedor. Más 5 daños que hay que contar que tenemos en mano, ¿eh? Poca broma. Por ahora pasarían 4, disputa mortal, sacrifica, me lo esperaba. Bueno, no, sigue saltando, claro, porque muere. Cierto, fue mío. Pero bueno, se van 9 vidas, lo cual no está nada mal. Si tira alguna ira, oye, pues ya son 2 daños a la cabeza, lo cual tampoco está nada mal, ¿ok? Y tenemos 5 daños en la mano. 5 daños. Tenemos que ser capaces de hacerle suficiente daño para dejarlo 5. Si eso pasa, es suficiente. Si eso pasa, bueno, pues tenemos el daño justo en la mano. Invocación de placas. Me duele, ¿verdad? Música tormenta, no está nada mal. Voy a atacar con todo, ¿eh? Sinceramente no me vale la pena. Voy a atacar con todo. Voy a poner, bueno, voy a dar el máximo hacer obviamente al acometedor, ¿no? Quizás o incluso al busca tormentas, claro. No, al acometedor, sí, al acometedor. Por lo mismo, si muero son 3 daños a la cabeza. Que se nota mucho más. Atacamos con todo, son 7 por ahora. Se iría a 2 si deja que entre el daño. Así lo más que se ganan un par de viditas con los tokens, lo cual a mí ya no me mola, pero bueno. Haberlo dicho. El acometedor, si te, por ejemplo, eso, típica ira que suele llevar ese mazo, típica sangre en la nieve, ya le acabo haciendo daños, por ejemplo, con el acometedor, que son 2 dañitos. Sí que es cierto eso, las viditas, los que ganas con los tokens, sí que es cierto que no me mola nada, lo siento mucho. Pero se va a 11 por ahora. Si deja que pasa el daño, bueno. Se exiliaría en este caso el subestimado. Si entra en vigor la habilidad, ok, después de que muera. Que ojalá no, pero bueno. No se sabe. La verdad es que creo que sí. O sea, que sí, que se exiliaría. Personalmente. Vale, ahí está, sexy. Ah, claro. Es que fuera a recibir daño, por eso antes aprendió. Ah, vale, le acabo de cagar, no, pero sí que me acabo de dar cuenta, ok, fallo mío. Me acabo de dar cuenta, ok, sinceramente. Hace de onda, ok, no está nada mal. Me duele porque vamos a tener que pasar mucho, ¿no? Para pasar por encima de esos tokens, pero bueno. Va a tener un heal por ahora. Pasa un poco lo mismo. Depende de un anexemos, vamos a hacer una cosa u otra. Creo que voy a anexar aquí, sinceramente. Ahí está, perfecto. Y voy a atacar con todo. Más 1, más 0, de nuevo al acometedor fuego filo. Y ataco con todo a la cabeza. Tengo un target y voy a por él. El problema es por ahora. Hasta tener el rayo del trueno, que pueda jugarlo, claro.
Tenemos aparte jugar con fuego en la mano porque, bueno, por lo que si algún bicho importante muere podemos salvarlo, ¿no? O bueno, fuera a morir podemos salvarlo. Vale. Block así, quizás le dé -1/-1 al cometedor o incluso -1/-1 al grabaco humano, no lo sé. Pero por ahora son 4 contadores aquí. Seguramente la cague, seguramente lo haga mal, ok, no lo sé, pero puede ser perfectamente. Voy a hacerle los daños al LOL. Creo que por ahora me renta un poquito más. Lo he dicho antes de que se resuelva. Y bueno, si quiero hacer sangre de nieve, adelante. Vale. Son 2 daños a la cabeza, o bueno. Quizás... Estoy pensando que no quiero que ponga token. Voy a hacer daños al LOL por ahora. Que si quiero hacer que le dé el 0 y robecarte pierda vida. Con Spandragon, bueno, nos faltaría alguna tiercita para poder jugar algo. Toca la cabeza. Por ahora voy como voy. O sea, hago lo que puedo. Obviamente mi oponente no va a ser tonto para jugar irrupción. La verdad me parecería muy raro. No va a jugar irrupción de subestimado tenaz. Tendrá algo más en la mano. O sea, tendrá algo más en la mano. Sinceramente, espero que tenga algo más. Como lo juegue yo me río. O sea, yo no creo que lo juegue. Que sí que le pone contador al LOL. Perfecto, pero que no creo que lo juegue. Sería un suicida. Sería una jugada suicida, básicamente. Se va 5 vidas. Si le da el 0 al LOL, se va 4 vidas y me quedaría atacar. Simplemente con la batalla con el heal y hacerte daños a la cabeza. No estoy seguro, sinceramente, de haber hecho, por ejemplo... a ver, ¿qué es lo que hace? Hace todo, ¿no? Sinceramente. Descarta 2 cartas. Descarta 2 cartas. Uf, parece que se hace, ¿eh? Y me duele, sinceramente me duele. Me duele porque... es que la erupción de turbulencia, bueno, para tener en la mano, ¿no? Podría llegar a matarlo con él. Pero creo que me renta más tener en la mano el rayo del trueno que la erupción. Sigo sin robar la tierra, bueno, no pasa nada. Vamos a seguir intentándolo, no pasa nada. Aparte, le di a arrollar, que es lo bueno. Más 2 más 0 y arrollar, por lo cual le paso por encima. Tendré que tener algún tipo de removal, si es que quiere salvarse, claro. Incluso si bloquean un murciélago, lo sacrifican en disputa mortal, me da un poquito igual porque al fin y al cabo pasa daño sobrante. Ok, por encima. Vale, está mal el block, lo he dicho, pero pasan 4, se va a 2 vidas. Y el más oponente no es que sea precisamente de ganar vidas, la verdad. No es que se dedique precisamente a ello. Por favor, no me hace falta eso. Solamente una tierra. Una tierra, rayo del trueno y me es suficiente. O un rayo cualquiera, me da igual. Pero me es suficiente con ello. Mira, pues al final nos rentaría más habernos quedado en la mano la erupción de la turbulencia que, bueno, pues en este caso rayo del trueno. Pero, la verdad, yo esperaba tener letal. -3 en este caso. Sacrifica LOL. Tiene que hacerlo así, supongo. Y exiliar uno de ellos para poder exiliarme en este caso, bueno, pues el licántropo, ¿no? No, os lo he dicho, es fácil. Es solamente un robo... sí, es un robo a la tierra. Es que es flipante, ¿eh? Es un poco increíble, pero bueno. Para mí el oponente tampoco está haciendo mucho. Doy turno. Lo he dicho, no ataco porque para no hace falta. Robo tierra no está nada mal, vale. Vamos a rezar un poquito, a ver si el oponente no tiene nada en la mano. Obviamente counter no tendrá, pero supongo que tendrá algún tipo de removal, ¿no? Entre el alma incluso, para hacerme sacrificar el rayo del trueno. Disputa mortal no. ¿Dónde está? Garra infernal. Perdía 2 vidas por el camino. Ok, este deck sí que es cierto que lleva garra infernal, pero bueno, si juega garra infernal se muere. Así que por mí, perfecto. Cuando está con lo prohibido, roba una carta, pierde una vida y concede. Vale, perfecto. Ok, ha sido un robo de tierra bastante bueno. Sinceramente ya tocaba, así que bueno, no me voy a sorprender. Ya tocaba robar alguna tierra, ok. Pues bueno, tocaba, sinceramente lo he dicho, tocaba y punto. Vamos a jugar una última partida, a ver qué tal quiere ir el mazo. La verdad me gusta mucho cómo va, ok, es una versión que arrastra, bueno, sobre todo que llega a un turno mucho mayor, ¿no? Es capaz de escalar más costes
y que no se queda, sobre todo, bueno, pues a la sinergia esa típica de Affinity, ¿no? Sino que tira un poquito más eso, de coste 1, coste 5, es capaz de hacer bastante más daño, como habéis visto, y bueno, pues no hace falta que salga tan bien como el otro, ¿no? Que tengas una mano súper concreta, sino más o menos con tener una mano normal, ¿no? Y que más o menos sea turno 1, turno 2, turno 3, o turno 1 pasándose algún turno, puede llegar a hacerlo bien, ¿ok? Es una mano buena. Es un mazo bueno. Me quedo, me gusta la mano. Vamos a hacer... Tengo miedo que no roba la tierra, ¿ok? Así que quizás sea turno 1, riesgo. Turno 2, acometedor, me quedo interesado con el jugar con fuego. Turno 3, ya que hacemos. Bueno, pues en este caso el busca tormenta. Y bueno, pues intentamos encontrar, ¿no? Adivinando la cuarta tierra, que es la que nos faltaría. Me gusta el turno, me gusta la partida, me gusta cómo va la mano, ¿ok? Y a menos que nos pueda frenar jugando algún tipo de ganavidas. Puede ser a lo mejor Ortho Angels, por ejemplo. Vamos bien en la partida, a menos que salga un mazo del estilo. Jugar con fuego, adivinamos uno. Acometedor no, por ahora no. Lo dicho, no pasa nada porque al fin y al cabo tenemos bastantes turnos por delante, no pasa absolutamente nada, pero hay que encontrar la tierra. Lo único que quería encontrar la tierra. Básicamente sea Ortho Control. Es un pairing, no voy a decir complicado, ¿no? Porque gana muy lento, es decir, pero... O sea, es cierto, pero tiene formas de ganar vidas. El juez preso TC. Defensor vuela vigilancia. El momento de mantenimiento, si el juez tiene 2 contadores de juicio sobre él, pone un contador de juicio sobre él, vale. Y mientras tenga 3 más, puede atacar como si no tuviera habilidad de defensor, ok. Ahora mismo solamente tiene habilidad de defensor y punto. Lo cual no es malo, pero por ahora solamente tiene eso. Voy a atacar, sinceramente voy a anexar aquí. Me quito un blocker del medio, si es que me bloquea, claro. Ok, es el caso. Así que bueno, 2 daños al defensor en este caso. Damos turno. Para quitarme sobre todo el blocker encima, es lo que quería, más que nada. Una carta que no se suele ver mucho, sinceramente no me suena de haberla visto en ningún sitio, pero bueno. Vale, me exila para tener exil, adelante. Voy a hacer sinceramente 2 daños a la cabeza, prefiero encontrar la tierra a ponerme un token 1-1. No es que lo subestime, pero prefiero la tierra. Como no contracastan nada, O sea, estamos aquí buscando la cuarta tierra, pero nunca llegamos a la cuarta tierra. O, a ver, llegamos, pero nos cuesta una barbaridad. No sé si es increíble eso, que no robemos la tierra. Esta partida creo que vamos mal, Esta partida creo que la perdemos, pero... No, la verdad, no quiero ser un poco pesimista, ¿no? Pero tal como va la partida, no le veo futuro. Murciélago por ahora, fantasma de las ruinas. La cuarta tierra está pegada, así que es cierto, pero bueno, no está mal. Voy a hacer una turbulencia aquí para poner un token 1-1. Y me diréis, Cristian, ¿por qué lo malgastas en este caso en el fantasma de las ruinas? Bueno, para poner el token, que es lo que quería, ponemos el token, en este caso me da igual, si lo queréis contrarrestar, me da un poquito igual. Ponemos el token siguiente uno, cuando hagamos rayo del trueno, si logramos atacar con él, le ponemos contador sobre el token, ¿ok? Y es más daño que pasa. Aún así, lo dicho, teniendo tanto maná, teniendo tantas cosas que hacer, muchas cartas en mano, es muy raro que esta partida ganemos. Y el aura es... Voy a encontrar un juicio sobre el... Juicio del pecador. Si hay 3, para encantar al jugador. Luego, si hay 3 más contadores de juicio sobre él, cuando encantar pierde el juego. Ay, Dios. Madre mía. O sea, no está nada mal, O sea, sinceramente no está nada mal. La verdad. Rayo del trueno, mira, algo es algo. Y voy a poner contador obviamente sobre el token, quizás. Persona, materializador, bueno, poca broma. Doy turno. Lo he intentado. Vaya brutalidad de eso, ¿no? O sea, ahora me encanta a mí. Y tenemos 3 turnos para ganar la partida. Oye, bastante bien, ¿no? O sea, bastante bien la carta, por su parte, la verdad. Vamos a intentarlo. Que no lo creo, pero bueno, vamos a intentarlo. Contador aquí encima. Un dañito a la cabeza. Doble lock, seguramente, vale, no. Chumblock en este caso no está nada mal por su parte. Voy a bajar a tierra por si robo algún coste 1, quién sabe, que es muy probable. Y puede transformar de paso también el Cubit del Osco, que es algo que quiero. Vale, no está mal. Contador ya encima de nosotros. Y roba carta. No, vale, eso es carta del turno. Tengo miedo, sangre de nieve. Muy complicado, Ya ahora mismo, tal como pinta la partida, está muy complicada. Si hubiéramos tenido esos
tokens, no, bueno, perdón, esos tokens no, esa mesa que teníamos antes, mira, pero actualmente no. No está mal el robo. Pagamos 3, obviamente, ponemos un contador encima. Vamos a castear la erupción a la cabeza. Puedo lanzarlo con estímulo, ¿no? No puedo pagar 5. Vale, la casteamos normal y punto. Sigo aquí peleando, aunque sé que no voy a lograrlo, pero bueno, lo seguimos intentando. Todo un cubil de Losco, que algo es algo. Y bueno, sí que es cierto que si ahora, por ejemplo, se lanza a jugar las siguientes mascotas, si robamos algún Goldspawn Dragon, lo cual es casi imposible, ¿no? O sea, es mucha suposición, pero si robamos algún Goldspawn Dragon, ya sí que es cierto que tenemos algo para allá por el aire, algo que no puede bloquear. Vale. Lo dicho, Goldspawn Dragon. Os juro que esto no es intencionado ni nada, pero Goldspawn Dragon, por mí, perfecto. Chungo bloqueada, sí que es cierto, o sea, me lo podría venir. Ojalá tuviéramos filo Asqua, la verdad me encantaría. Y tendríamos ya el tercer contador y perdemos. La verdad, no podíamos. Yo en cuanto yo vi que tenía 3 cartas en mano, que ya tenemos la cuarta tierra y que el oponente tenía 5 cartas en mano y tanto maná que era capaz de generar, la verdad yo no vi la partida. Pero bueno, me gusta mucho el mazo, un buen resultado, la verdad creo que un 3-2 hemos hecho. Está bien, ¿ok? No es una versión de la hostia, pero me gusta, ¿ok? Si queréis copiarla, si queréis jugarla en la descripción estará, ¿ok? Recuerda suscribiros, comentar, compartir el vídeo y dicho esto, nos vemos en el siguiente. Adiós.